Bueno, vamos entonces hoy a la palabra de Dios. He venido compartiendo el tema creciendo y edificando la fe. Hoy vamos a compartir la tercera parte para que quede muy claro, ¿verdad? Porque ya para finalizar no pudimos compartir la vez pasada. Entonces vamos a compartir la tercera parte y vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Y quiero leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice la palabra de Dios, lo leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Volvemos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, gracias por su palabra bendita, este tesoro que ha cambiado nuestros corazones, que nos ha guiado, Señor, nuestros pasos, que es lámpara a nuestros pies. Gracias, Dios mío, porque nosotros abrazamos esta palabra preciosa, este tesoro que nos ha regalado. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir por la fe es lo más lindo en la vida. Es que se nos hace más fácil las cosas. Los problemas se resuelven con tanta facilidad. Las adversidades desaparecen con tanta facilidad cuando vivimos por la fe. Porque cuando vivimos por la fe significa que nos quedamos confiando en Dios. O sea, nos quedamos esperando en Dios. Nosotros sabemos que Dios se pelea por nosotros y nos quedamos tranquilos porque sabemos al Dios que nosotros servimos. A ese Dios grande, más grande que los problemas que se nos presentan. Ese Dios grande, más grande que las dificultades que se nos presentan. Eso es lo que nosotros, por eso es que nosotros mantenemos la fe, porque sabemos al Dios que servimos. Para mantener esa fe, para tener fe es necesario conocer a Dios. ¿Y cómo le conocemos? Cuando leemos la Biblia. Nos damos cuenta quién es Dios. Sabemos verdaderamente el poder que Él tiene, que no es un poder limitado. Para Él todo es posible. Por eso dice la palabra de Dios. El Señor preguntó, dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿O hay algo difícil para mí? Dice el Señor. Entonces para Dios no hay nada difícil. Pero eso lo miramos cuando nosotros tenemos fe. Cuando nosotros tenemos fe no nos rendimos. Cuando nosotros tenemos fe no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque la fe está produciendo algo dentro de nosotros, una energía, una confianza hacia Dios, pero todo eso viene a través del conocimiento que yo tengo de Dios. Que Dios no me va a desamparar, Dios nunca me va a dejar, Dios siempre va a estar conmigo en todo momento. Esa es la seguridad, la confianza que yo tengo, que Dios va a pelear y va delante de mí. La Biblia dice, en un versículo de la Biblia, y se lo voy a leer en Isaías, dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, dice que hasta por el fuego. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, es cuando vienen esos ríos impetuosos de problemas, esas luchas que vienen. Dios nunca nos desampara. Entonces cuando nosotros tenemos fe, sabemos que Dios está con nosotros ahí, saliendo adelante de esos ríos que se han venido, impetuosos de problemas. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es como cuando alguien va a pasar un río, ¿verdad? Y aquel río caudaloso, y ese río trae árboles, trae piedras, lleva todo un montón de cosas. Así lo mismo cuando vienen los ríos de problemas, esas aguas impetuosas que vienen. Dios está con nosotros, pero ¿qué nos hace sentir o nos hace ver que Dios está con nosotros? Es esa fe que nosotros tenemos. Y dice la Biblia, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, o sea, no te vas a hundir. Anegar es hundir o ahogar. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Quiere decir que yo voy a pasar por esas etapas. Quiere decir que usted como cristiano va a pasar por esas situaciones, que también las pasa el mundo. La diferencia está en que nosotros no las pasamos solos. El mundo pasa esas situaciones solos.
Por eso es que las personas se sienten solas y cuando están pasando algo difícil y no hay nadie con ellos, ellos dicen, todos me abandonaron y me siento solo, yo no hay qué hacer con esto. Pero nosotros los cristianos sabemos que aunque los que estén a nuestro alrededor se aparten de nosotros, sabemos que nosotros no estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque Dios está con nosotros. Entonces Él dice aquí, donde le leí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién dice que va a estar con usted? Dios. Entonces, claro, yo pongo mi fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo pongo mi fe en lo que dice la palabra de Dios, entonces yo voy a salir de esas situaciones difíciles de la vida. Yo como creyente, o sea, como pastor, he pasado dificultades, a veces difíciles y duras, pero he puesto mi confianza en Dios y Dios me ha ayudado a salir de eso y aquí estoy. Y todo eso que he pasado en la vida ha afinado más mi fe, ha fortalecido más mi fe. Mi fe se ha vuelto más robusta por todo lo que he pasado en la vida. Entonces dice la Biblia que cuando pasemos por las aguas Él estará con nosotros y por los ríos también Él va a estar con nosotros. Dice que cuando pasemos por los ríos no nos van a negar y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. O sea, cuando pases por el fuego de la prueba, esa prueba asfixiante, esa prueba que parece que te va a ahogar, pero si tienes la fe puesta en Dios, tienes la confianza puesta en Dios, no te vas a quemar, no te va a destruir, en otras palabras. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos cómo es que funciona la fe, porque si nosotros preguntamos a la iglesia, ¿quién tiene fe? Amén. Pero nosotros de repente miramos cristianos que con tanta facilidad desmayan. Miramos creyentes que con tanta facilidad se desaniman. El desánimo es un espíritu del diablo. El desánimo es lo contrario de la fe. El desánimo es lo contrario de la fe. Entonces cuando alguien se da por vencido, cuando alguien se desanima, eso no es de Dios. ¿Y por qué se desanima? Porque no tiene fe. Pero dijo que tenía fe, sí, lo dijo. Pero cuando la fe se probó a ver si había fe, no lo había. ¿Por qué no había? Porque si hubiera habido fe, se hubiese mantenido. Porque cuando es que yo necesito la fe, yo la necesito cuando estoy pasando por un proceso difícil. Entonces he hecho mano de esa herramienta. Es como cuando alguien, ¿verdad?, necesita abrir una puerta. Y entonces tiene la llave, abre esa puerta porque tiene la llave. Así mismo la fe es la llave para abrir puertas, la fe es la llave para nosotros poder superar esas situaciones difíciles en la vida. Entonces venimos y echamos mano de la fe en ese momento que la necesitamos, porque la tenemos. Pero cuando alguien se desanima, cuando alguien se desploma, cuando alguien se rinde, cuando alguien vuelve atrás, significa que no tiene fe. ¿Por qué? Porque si hubiese tenido fe, en ese momento hubiera echado mano de la fe y en ese momento esa persona hubiera superado todas esas cosas. Entonces nosotros debemos de aprender cómo es la fe, cómo funciona, y es por eso este tema es bien interesante. Entonces viene la persona y cuando pasa por etapas difíciles, ella tiene fe. Y entonces se ve, la hermana siempre está en la iglesia porque tiene fe. Y la fe es la fuente, es la fuerza, el motor que le hace seguir adelante. Y no le detiene esa tempestad que vino hacia ella. ¿Por qué? Porque tiene fe. La fe en mi hermano le hace superar todas las cosas, los problemas en el hogar, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, porque tiene fe. Cuando nosotros tenemos fe no nos rendimos, por eso tenga cuidado. Cuando usted dice que tiene fe y cuando vienen los problemas, usted se desanima, usted vuelve atrás, usted no sigue adelante, usted no va a la iglesia ya, usted no tiene fe. Entonces usted tiene que trabajar en su vida y verdaderamente quitar eso que usted dice que es fe y que no es fe. Esa es una imitación, no es genuina esa fe. Entonces usted tiene que establecer la verdadera fe en su vida. Porque cuando las personas todavía, ¿quién tiene fe? Amén, hermana, amén, amén, amén. Pero cuando está pasando por el momento difícil, entonces se ve que esa fe que decía tener no era una fe original, sino una imitación. Entonces necesita la persona esa fe original para poder superar todas las cosas.
La Biblia dice, volvemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde leímos después la fe, la certeza. Es seguridad de que Dios está conmigo, es seguridad que Dios me va a ayudar, es seguridad que Dios da la bendición. Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, yo tengo la seguridad que en su momento Dios me va a dar la bendición. Y dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, aquello que yo no veo, un día lo voy a ver, un día lo voy a recibir. Pero para eso, claro, se tiene que luchar. O sea, tengo que tener la confianza puesta en Dios. Además de la fe, o sea, por eso es que nosotros debemos de trabajar en nuestra personalidad, no simplemente decir, amén, ya acepté a Cristo, ya soy cristiano y eso es todo. No, viera cómo me ha costado a mí tener esa forma de pensar. O sea, he tenido que ir luchando, he tenido que ir venciendo muchas cosas que había en mi vida, las tuve que ir quitando porque me afectaban en mi relación con Dios. ¿Cómo qué? La incredulidad, la duda. Yo recuerdo que cuando comencé en el Señor, yo era tremendo ayunando. Entregaba los ayunos 9 de la noche, a veces hasta hacía ayunos 3 días, así, ¿verdad? Y trabajando, que era lo más difícil. Pero tenía un problema que era dudoso. Y entonces una vez yo recuerdo que estaba pasando una lucha difícil. Y qué lindo es por eso ser formado. Gracias a Dios que Dios con el pasar del tiempo me formó, porque es duro cuando uno no sabe qué hacer cuando está pasando una situación difícil. Es difícil no tener el conocimiento qué hacer en ese momento. Yo recuerdo que me invitaron a predicar, estaba comenzando ya a predicar yo, y después de la predicación presenté el ayuno como a las 9 de la noche y dije, Señor, yo te presento, recibe este ayuno y lo presento por esto, pero yo me sentía, solo Dios sabe. Y de repente en ese momento Dios me muestra una visión y yo miro una espuma que iba creciendo y luego esa espuma bajó, como normal, como usted ve cómo es la espuma. Y me dijo Dios así, no seas como la espuma. Y a veces eso no sucede, a veces en el cristianismo, que hoy dice tener fe, hoy dice seguir adelante, pero mañana se desploma. Cuando pasó por la prueba, cuando vino la dificultad, cuando vino la lucha, entonces se rinde y baja ese nivel de ánimo que tenía. O sea, permitió que eso influenciara en él y le bajara el nivel de ánimo. Y entonces ya la persona no se siente lo mismo. Pero ¿quién permitió? Fue la persona. Ahora, ¿y cuál fue el medio? La duda. Entonces, para eso, claro, se necesita trabajar, poco a poco ir conociendo a Dios y tener una relación con Dios, porque la relación con Dios nos ayuda muchísimo. Entonces, hemos visto creciendo y edificando la fe, se llama el tema, y hemos visto cómo crece y se edifica la fe. Hoy vamos a ver lo que hemos compartido, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido en los otros temas que hemos estado compartiendo esta predicación. Entonces, ¿cómo crece y se edifica la fe? La fe crece y se edifica cuando escucho la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír es la palabra de Dios. Cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo estudio la palabra de Dios, eso me va a traer gran bendición a mi vida. Asimismo, a través de la oración. Cuando yo oro, cuando tengo ese tiempo, esa intimidad con Dios, ese tiempo de la oración, porque la oración es bella. La oración es linda, la oración te trae paz porque te descargas en Dios, te quitas todas esas cargas, esas angustias y en el Señor. Una persona, he visto personas que llegan a la iglesia, de repente van a orar y esa persona se siente cargada porque le vino algo bien duro y esa persona comienza a llorar, a gemir en la presencia de Dios y cuando se levanta después de esa oración se siente tan liviano, tan lindo, una paz en el corazón. Entonces la oración es de mucha bendición para nosotros. Entonces la fe crece y se edifica también cuando yo oro, cuando yo clamo a Dios. Y asimismo por confesar, confesar la palabra de Dios, confesar las bendiciones, la victoria. Porque a veces sucede que las personas confiesan solo cosas negativas. Y es necesario que nosotros confesemos. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, lo que yo testifico,
¿Qué digo yo? Que Cristo venció en la cruz del Calvario, que yo ya tengo la victoria. Pero está siendo difícil la situación en ese momento. En ese momento estoy en medio del torbellino, no me está siendo fácil. Estoy en medio del huracán, que no es fácil en ese momento. Pero estoy declarando que Cristo ya venció ese huracán en la cruz del Calvario, que yo ya tengo la victoria. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si yo comienzo a decir, viera, es que yo me siento derrotado, yo estoy derrotado, eso no me va a traer ningún beneficio. Yo estoy hablando palabras que me están dañando a mí, porque las palabras tienen poder. Lo que nosotros decimos es importante que nosotros evaluemos lo que sale de nuestras palabras. Y así mismo, a través de predicaciones, cuando yo escucho las predicaciones como esta predicación que usted está escuchando, yo sé que si usted le presta interés, si usted le presta atención, si usted verdaderamente se enfoca en esto, pues eso le va a servir muchísimo si usted le da cavidad en su corazón a esta palabra que se está compartiendo. Cuando llega una palabra, la predicación, y la persona presta atención a aquello, eso le va a ayudar muchísimo, va a cambiar su visión, va a cambiar su manera de sentir, va a cambiar su manera de ver las cosas. Asimismo, bueno, entonces miramos cómo crece y se edifica la fe. Asimismo, miramos elementos que detienen el crecimiento de la fe. Recuerde que siempre lo bueno, un ejemplo, cuando alguien va a sembrar, cuando siembra café, tiene que darle mantenimiento. O sea que en la tierra, muchas veces en la tierra hay enfermedades, y esas enfermedades, si no se le da mantenimiento a esa planta, entonces ¿qué sucede? Lo que sucede es que esa enfermedad va a matar esa planta y se va a secar. Entonces, así mismo, la fe tiene, hay elementos que detienen el crecimiento de la fe. Hay elementos que luchan para que la fe no crezca. Y uno de los elementos que miramos es la ignorancia y la falta de conocimiento. O sea, la ignorancia no me beneficia a mí. No beneficia a nadie la ignorancia o la falta de conocimiento. La Biblia dice, el Señor dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, en otras palabras, mi pueblo lo destruye el enemigo por falta de conocimiento. Fracasa por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Ese elemento detiene el desarrollo de mi fe. La ignorancia, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios me va a revelar la palabra que yo sé. El Espíritu Santo de Dios no me va a revelar algo que no sé. Entonces, para yo saber, tengo que leer la Biblia. Tengo que tratar de memorizar. Entonces, en esos momentos difíciles, ¡boom!, se prende el bombillo. Y entonces me acuerdo de la palabra de Dios. ¿Sabe? Pero ¿quién no hace eso? Es el Espíritu Santo. Entonces vengo yo y afianzo mi fe en esa palabra que en ese momento el Espíritu de Dios me recordó. Entonces, pero si yo ignoro la palabra, si yo no leo la Biblia, o sea, si yo no tengo tiempo para escudriñar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, ¿cómo voy a tener conocimiento? Entonces, claro, voy a ser un ignorante. Entonces, claro, diga yo tengo fe, pero cuando vengan las situaciones, la ignorancia me va a afectar terriblemente a mi vida, como lo dice Dios. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así lo dijo él en Oseas 4:6. Asimismo, la negligencia es el descuido, es no prestar atención o darle importancia a la palabra de Dios y a la oración. O sea, cuando yo soy negligente, yo no aparto tiempo para orar, yo no aparto tiempo para escudriñar la Biblia. O sea, no me enfoco en aquel interés de leer o estudiar la Biblia que me va a ser de beneficio. Le doy poca importancia o no le doy importancia. Entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo negligente y eso, claro, me va a afectar. No voy a poder crecer en la fe. ¿Por qué? Porque no voy a poder conocer a ese Dios poderoso que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros tengamos conocimiento de Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de orar, a través de leer la Biblia, a través de buscarle a Él. Entonces comienza Dios a revelarse a nosotros. Entonces, en la negligencia estamos viendo elementos que detienen el crecimiento de la fe. Si usted es negligente, o sea, no se esfuerza en usted orar, porque como estábamos viendo anteriormente en el programa, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, o sea, las cosas de arriba no le gusta a la carne. Se habla de oración, hay una pereza que tiene, cansado se siente. Pero entonces, si nosotros le damos lugar a la negligencia,
Lo que sucede es que nos va a afectar. Entonces no vamos a poder crecer en la fe, y cuando vienen los torbellinos, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los problemas, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, lo que sucede es que con facilidad nuestra fe decae. Otro elemento que detiene el crecimiento de la fe es el pecado, ¿verdad? O sea que cuando hay pecado yo rompo esa buena relación con Dios, y es que es lindo cuando tenemos una linda relación con Dios. O sea, cuando yo tengo una linda relación con Dios, eso es maravilloso. Eso es como la relación entre padre e hijo. Es una bendición. Pero el pecado hace que esa relación se rompa. Entonces, claro, al no tener una relación con Dios, es difícil que mi fe pueda desarrollarse. Asimismo, otro elemento que tiene el crecimiento de la fe es oír cosas contrarias o palabras contrarias a la palabra de Dios. O sea, ponerse a escuchar personas negativas, lo que sucede es que eso va a influenciar en tu vida. Recordemos que la mente se alimenta de pensamientos y luego salen las palabras de nuestra boca. Entonces, cuando escuchamos algo, según en el ambiente en que nosotros estemos, así vamos a reaccionar, así vamos a salir adelante. Si nosotros nos rodeamos de personas negativas, esas personas negativas pueden influenciar mucho en nosotros. Y entonces esas palabras van a quedar marcadas en nuestra mente, esas palabras que ellos nos dicen. Pero si nosotros comenzamos a darle atención a la palabra de Dios en lugar de darle atención a las palabras de otra persona. Yo recuerdo en cierta ocasión me invitaron a orar por una persona que tenía cáncer. Y entonces, bueno, llegué y le dijeron, viene el pastor a orar por usted. Estaba en su cuarto y cuando sale aquella persona con su estado de ánimo por el suelo. Imagínense, cáncer. Y la miro yo toda decaída su semblante. Y entonces comienzo a darle palabra de vida. Y le dije, Dios puede hacer esa obra si usted cree. Yo he visto lo que Dios ha hecho en otras personas porque yo lo he visto. No es que me lo han contado. Ahora, Dios tiene su forma para obrar. Es Dios que hace las cosas, no nosotros. Porque en Dios es que está todo. Pero nosotros lo que hacemos es orar. Entonces comencé a darle esa palabra a esa persona, la palabra de Dios, y comencé a hablar sobre la fe y comencé a hacerle ver que Dios podía hacer la obra. Inmediatamente yo fui viendo como un rayo de luz que salió de esa persona, o sea, su actitud, su estado de ánimo cambió y me dice, es la primera persona que me viene hablando que sí, Dios puede hacer una obra en mi vida. Todas las personas que han venido me han venido hablando negativamente. Entonces, claro, esas palabras afectan el estado emocional de las personas. Así como las palabras de vida, que es la palabra de Dios, viene a levantar el ánimo de la persona, así también las palabras negativas vienen a derrumbar el estado de ánimo de una persona, a tirarlo por el suelo. Entonces esa persona me dice, sinceramente, y miré cómo la fe, cómo ella fue cambiando esa manera de ver las cosas. Pero ¿quién hizo eso? La palabra de Dios. Entonces, no escuche palabras contrarias a la palabra de Dios, o sea, palabras negativas. Y si alguien le habla palabras negativas, usted ignore a esa persona y trate de no tener mucha conversación con ese tipo de personas, porque esas personas lo que hacen es destruir aquella fe que uno tiene. Bueno, entonces hemos visto elementos que detienen el crecimiento de la fe. Y hoy vamos a ver entonces los enemigos de la fe. En el programa pasado, por ahí que nos quedamos, enemigos de la fe y cómo combatirlos. Solamente estaba haciendo un resumen de todo. Y uno enemigo de la fe es el temor, el miedo, ¿verdad? Yo creo que ahí lo miramos ahí la vez pasada, el temor, el miedo. O sea, el miedo no deja a las personas hacer las cosas, levantarse. El miedo no deja a las personas avanzar. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una persona con el Espíritu Santo es muy diferente a una persona que no tiene el Espíritu Santo. Es que hay algo que le impulsa a esa persona.
Hay algo que dentro de esa persona le hace salir adelante. No tener temor, no tener miedo, ¿verdad? No quiere decir que esas emociones no están en nosotros. Dios las puso en nosotros, ahí están. Pero lo que sucede es que no les permitimos a ellas que tomen control de nosotros, porque cuando el miedo toma control de nosotros, ¿para qué es el miedo? El miedo es como una reacción para prepararte para el peligro. Eso es lo que hace el miedo. Ahora, viene usted, ¡pum!, controló. La reacción vino, usted controló. Entonces viene, porque si usted no controla el miedo, entonces comienza a descontrolarse el cuerpo, los nervios, el organismo, la persona dentro de un descontrol que le dan ganas de ir al baño, se descontrola el organismo. Entonces el miedo es un enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque el miedo no deja levantarse a las personas. Muchas personas dicen, es que si oro más, si ayuno más, el diablo se me va a levantar. Es que le tienen miedo al diablo. Pero si usted tiene la confianza en Dios, usted puede ayunar las veces que quiera, usted puede pasar 24 horas orando. Y no es el diablo que se levanta, que lo va a tener ahí sumergido. Si se levanta, usted lo pone por el suelo. Porque la misma Biblia dice que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Pero también de nosotros depende tenerlo acá. Entonces, nosotros debemos de saber dónde debe ser el lugar del enemigo. Y cuando nosotros tomamos nuestro lugar, entonces vamos a poner en su lugar al enemigo. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, bendito sea Dios, Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si yo sé que Dios me ama, ¿qué no va a hacer Dios por mí? Si Dios me ama, si yo amo a Dios, ¿qué no voy a hacer yo por Dios? Cuando alguien ama a Dios, esa persona hace todo lo imposible, lo difícil para salir adelante, porque ama a Dios. ¿Cómo Dios no va a hacer lo difícil, lo imposible para nosotros? Si Dios nos ama. Entonces en el amor no hay temor. Cuando yo sé que Dios me ama, cuando sé que Dios está conmigo, cuando sé que Dios no me va a desamparar, yo salgo adelante, yo avanzo, yo sigo adelante. Entonces el miedo es un enemigo de la fe. La duda es otro enemigo de la fe. Es creer a medias, es ser indeciso. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, qué importantísimo es que nosotros miremos esto y analicemos y trabajemos en nosotros por el buen futuro nuestro. Porque cuando nosotros nos esforzamos y luchamos para cambiar, eso va a ser lindo para nosotros, porque vamos a tener un mejor futuro. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte para otra. Cuando alguien duda, dice, yo creo que voy a alcanzar esto, pero cuando le vino la lucha, entonces, no, ya no sigo adelante, ya no. Entonces regresó atrás, de donde comenzó. Fue hacia adelante, pero regresó otra vez. Entonces así son las ondas del mar. Y así compara la palabra de Dios a aquella persona que duda. Por eso la duda, usted debe de luchar, es que esto es de vencer esos problemas que hay en nosotros. Si nosotros tenemos la costumbre, tenemos la forma de actuar, de proceder de esa manera, así vamos a proceder. Y si nosotros no derribamos, no quitamos esa forma de proceder que nos afecta, si procedemos dudosamente o le damos lugar a la duda, entonces eso va a estar ahí. Pero si nosotros comenzamos a luchar a erradicar eso y comenzamos a luchar para implantar la fe, la fe es como una semilla que se siembra y luego germina, y luego la planta sale y luego se ven los frutos de esa fe. Así lo mismo, ¿verdad? Es como cuando usted siembra una planta, un ejemplo, entonces pone la semilla en la tierra,
Entonces, ¿qué sucede? Luego germina esa planta. Luego esa planta se va desarrollando. Y luego esa planta se van a ver, va a dar fruto. Así es lo mismo la fe. Entonces viene usted y trata de erradicar y lucha contra esa duda que usted dice, caramba, es que yo soy así actúo. Claro. En nosotros sucede lo mismo como en las computadoras. Que las computadoras cuando tienen virus, si no se formatean, a ese virus siempre va a estar molestando, si no se quitan. Formatear es quitar eso. Así lo mismo en nosotros. Nosotros, como tenemos la costumbre de aquella forma de actuar, siempre vamos a hacer así si nosotros no erradicamos aquello, si nosotros no lo quitamos. Entonces venimos y luchamos para sembrar esa semilla de la fe, y entonces poco a poco, con el pasar del tiempo, esa semilla va a germinar, luego va a ir desarrollándose la planta, va a ir desarrollando, y luego nosotros vamos a ver los frutos de la fe, que nosotros vamos a ver cómo las cosas se dan, ¿verdad?, en el Señor. Lo mismo, otro enemigo de la fe es la incredulidad, es no creer, es creer. El creer es un acto de voluntad, o sea que si yo decido creer, si yo decido creer, soy yo que decidí. También puedo decidir no creer, si a mí nadie me manda. O sea, a mismo Dios a mí me deja la decisión que yo haga lo que quiera, ¿verdad? O sea, Dios nos ha dado libre albedrío. Yo puedo decidir creer, pero también puedo decidir no creer. No, yo no quiero creer en eso. Yo no creo en eso. Entonces, incredulidad es no creer. Y recuerde que el creer es un acto de voluntad, donde yo voluntariamente decido creer en la palabra de Dios. Voluntariamente, porque nadie me va a meter las cosas de Dios a la fuerza, ni Dios lo va a hacer. Entonces, voluntariamente decido creer en la palabra de Dios, pero también voluntariamente puedo decidir no creer. Sí, yo decidí, voluntariamente decidí, yo no creo en lo que dice ahí, pero fui yo que decidí no creer. Entonces, la palabra del Señor nos enseña en Lucas capítulo 16, versículo 31, y habla de aquel hombre rico que dice la Biblia que él no pudo hacer nada por su familia porque vivía en deleites, y cuando él se murió, él quería hacer algo por su familia, pero ya era demasiado tarde. Entonces viene y le pide a Moisés que se levante uno de los muertos y vaya y les predique la palabra de Dios. Entonces Moisés dice, bueno, a los profetas tienen, amor. Escuche bien, Abraham, perdón, decía esto, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlo. No, pero padre Abraham, si se levantara alguno de los muertos, ellos le van a oír. Le voy a leer para que usted vea. Lucas 16, en el versículo 31, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguien decide no creer, aunque se le diga la verdad, él no está creyendo. Esa es la decisión que tomó. Decidió no creer en lo que se le está diciendo. Entonces viene ese rico, que como él ya estaba en el infierno y se estaba quemando, entonces le pide a Abraham que por favor vaya alguien y les hable a sus 5 hermanos que tiene, para que ellos también no fueran a ese lugar de tormento, al infierno. Es lo que estábamos hablando, que Jesús habló mucho del infierno, y quien habló esto fue Jesús. Entonces viene Abraham y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y le dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán y no van a venir a este lugar de fuego. Entonces viene Abraham y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perseguirán, aunque algunos se levantaren los muertos. Son incrédulos, no quieren creer. Aunque a uno se levante los muertos y le diga, yo me levanté de la tumba, van a decir, ¿cómo va a creer? Yo no creo esa falsedad, yo no creo esa mentira. ¿Por qué? Porque la persona decide ser un incrédulo por voluntad propia. Otro enemigo de la fe es el afán, la ansiedad, la angustia, la preocupación. El afán es un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a hacer cosas
y me roban el tiempo de Dios, eso se vuelve un afán. Le voy a poner un ejemplo. La persona tiene un tiempo de oración, pero en lugar de orar dice mejor se va a lavar la ropa. Es necesario lavar la ropa, porque si no lava la ropa la va a tener sucia y se le va a aglomerar aquel montón de ropa. Pero la situación es que en el tiempo de Dios usa el tiempo de Dios para hacer esa cosa, entonces se vuelve un afán. La persona dice, es que yo no puedo ir a una iglesia, yo no puedo servir a Dios por mi trabajo. El trabajo se volvió una maldición. Disculpe lo que voy a decir, el trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo nos quita el tiempo de Dios, se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque voy a trabajar toda mi vida, pero cuando me muera, entonces voy a morir sin Cristo, porque no tuve tiempo de servir a Dios, porque todo el tiempo se lo di al trabajo, y cuando me muera, otro va a venir a ocupar ese lugar. Así de tan sencillo se arreglan las cosas en este mundo. Entonces, el afán, ¿verdad? La persona dice, es que pastor, Dios sabe que no puedo ir a la iglesia porque es que me puse a hacer un trabajo en la casa. Sí, yo sé que puede haber alguna ocasión, pero si esto sucede seguidamente, este ya es un problema en la persona. La Biblia dice en Filipenses, otra situación es la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, cuánto afecta a las personas. Un ejemplo, hoy en este tiempo, cómo la vida se está volviendo más cara, más difícil todo, el salario va quedando pequeño a los pagos que se tienen que hacer, a los gastos que se tienen que hacer, y muchas personas han entrado en preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se ha incrementado. Entonces esto le puede traer angustia, preocupaciones a las personas. Y por eso que uno debe tratar de tener control en uno mismo, porque si no, se muere. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por nada estéis afanados, angustiados, desesperados, si no sean oídas vuestras peticiones delante de Dios. O sea que cuando yo estoy pasando un momento difícil, ¿qué tengo que hacer? Es ir en oración a Dios. Señor, tú conoces lo que yo estoy pasando. A veces tenemos que llorar en la presencia de Dios porque no soportamos lo que estamos pasando. Y vamos a Dios, Señor, yo presento esto en tus manos. Cuando acordamos después de esa oración, todo volvió a la normalidad. Nos sentimos tranquilos porque Dios nos dio fuerza, nos dio esperanza, o sea, comenzó Dios a obrar. Entonces nos dice la Biblia, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, el afán, como dijimos, el afán es aquello de que te roba el tiempo de Dios, o sea, porque no tienes tiempo para orar. Ese tiempo que debería para congregarse, tú te quedas haciendo en tu casa los quehaceres de la casa. Y no es malo, porque todos quieren ver una casa bien aseada. Lo malo es que en el tiempo de Dios tú lo haces. No es malo, o sea, ponerse a asear la casa porque es necesario la higiene. Lo malo es que en el tiempo de Dios tú aprovechas ese tiempo para hacer esas cosas, entonces eso se vuelve afán. En el tiempo de la oración, el tiempo de ir a la iglesia, tú te pones a planchar la ropa, ¿verdad? Entonces cuando ya esas cosas nos roban el tiempo de Dios, se llaman afán. Ansiedad, angustia, preocupaciones son enemigos de la fe, y por eso Dios quiere que vayamos y le pidamos a Dios ayuda, que nos ayude. Dios, dame fuerza, quiero levantarme, Señor, quiero hacer tu voluntad, sácame esto que me está matando y quiero salir de esta situación que estoy metido. Si tú le oras a Dios, si tú buscas a Dios, vas a salir de donde estás. Sí, te lo digo en el nombre de Jesús. Más con lo que se está dando, volvemos a recalcar, con lo que se está dando actualmente. Cómo las cosas se han encarecido. Todo caro, todo por las nubes. Y la persona con su salario tan pequeño está buscando maneras como poder comprar las cosas necesarias. Pero
Dios quiere que nosotros mantengamos la fe en Él, que hagamos algo, que busquemos la forma de sobresalir por mientras se está dando esta situación, si es que volvemos a la normalidad como estábamos antes, si es que verdaderamente las cosas bajan. Porque cuando los alimentos, las cosas suben, es difícil que le vuelvan a bajar, y si le bajan son poquito. Entonces el salario de la persona queda muy pequeño para los gastos. Y asimismo, otro enemigo de la fe es el desánimo. El desánimo. Es que cuando una persona emprende algo y se encuentra con dificultades y si le da lugar al desánimo, ya no sigue adelante, ya no sigue emprendiendo lo que estaba haciendo. Pero qué bonito es que nosotros podamos lograr algo en la vida, pero para tener esos logros cuesta mucho. Entonces, otro problema, otro enemigo de la fe es el desánimo. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos vamos a alcanzar lo que nosotros necesitamos. Gracias al Señor hemos estado compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Es una bendición especial, una bendición preciosa, que Dios nos ha permitido compartir esta palabra especial con cada uno de ustedes.